Hola, Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Primer contenido de 2023, primer contenido de actualidad con todas las noticias que han surgido en las últimas horas dentro de este mundo de la VR, AR y XR. Lo primero, antes de comenzar, desearos como siempre lo mejor, que tengáis un feliz 2023, sobre todo lleno de salud y de trabajo, porque esto no solo nos va a permitir que disfrutemos y disfrutéis de vuestras familias, etcétera, etcétera, sino también que disfrutemos de la VR a cada momento. Bien, vamos a comenzar el vídeo de actualidad de hoy con nuestro bloque de hardware. Vamos a seguir en este 2023 la misma estructura que hemos seguido hasta ahora para los noticiarios o para estos vídeos de actualidad en 2022, que es su bloque de hardware y su bloque con juegos VR, VR mods, etcétera, etcétera. Dentro del bloque de hardware podemos decir que empezamos un poco de una manera parecida a como cerramos el 2022, con precisamente una entrevista que le han realizado a Andrew Bosworth, que como sabéis es una de las cabezas visibles dentro de Meta. Concretamente se lo han hecho en un magazine francés llamado Lucine Digital. Y bueno, pues han surgido varias cuestiones, algunas que ya sabíamos y otras que son interesantes que comentemos un poco en el día de hoy. Por un lado, Andrew Bosworth ratifica en esta entrevista el interés y la importancia que le dan a lo que es PSVR dentro de su estrategia a la hora de pues, crear sus productos, etcétera. Bueno, en este sentido hay que decir que hace mención al famoso dongle que sacó de momento en Estados Unidos para tener en teoría una mejor conexión a la hora de hacer streaming de PSVR al visor, a sus visores, en este caso a MetaQuest 2 y a MetaQuest Pro. Y bueno, pues hace incidencia en este aspecto, aunque parece ser por los que lo han usado en Estados Unidos y demás, que bueno, no está dando los resultados que se esperaban. En todo caso, habrá que esperar a su lanzamiento en Europa, que en teoría debería ser a lo largo de 2023. Por otro lado, también nos habla de este interés sobre la PSVR por su optimización, la optimización que han logrado de Airlink, que como sabéis es su software junto a Virtual Desktop, que es creado por Guy Gadin, para poder conectar nuestro visor a nuestras MetaQuest 2 o MetaQuest Pro a lo que es nuestro ordenador, para así poder jugar a juegos de PSVR, de Steam, etcétera, etcétera, en nuestro visor MetaQuest 2 o MetaQuest Pro. Por otro lado, también como muestra de este interés, nos comenta que bueno, pues que dentro de las estadísticas de Steam, que esto lo hemos comentado habitualmente en esta sección de noticias, pues Quest 2 como producto para usarse para el streaming a PSVR pues es de los más usados. Y de hecho es así, aunque poco a poco probablemente a lo largo de 2023 esto vaya bajando hasta que ya salgan las MetaQuest 3 a final de año, y también por el empuje que seguro que en 2023 va a tener Pico 4, pero de momento sigue manteniéndose como el visor preferido de los usuarios para conectarse al PC, al ordenador, para disfrutar de los juegos de PC en nuestros visores. Y por otro lado, yo quería destacar que en ningún momento ha hecho mención a juegos VR que estén preparando ellos. Si ponen énfasis en todas estas herramientas que ponen a disposición del usuario para poder usar efectivamente juegos de PC de VR en sus visores, pero en ningún momento menciona que estén desarrollando juegos para PC VR o que tengan puesto presupuesto en este sentido. Esto no quiere decir que pueda haber determinados juegos que estén desarrollados para MetaQuest 2 y a su vez, como ha ocurrido con algunos como Bone Lab, Red Matter 2, aunque estos no son juegos creados por Meta, sino que son juegos de otras productoras terceras que tienen su versión a su vez de PSVR en Crossbuy. Pero por lo que se refiere a juegos creados por la propia Meta, parece ser que todo se va centrando un poco en MetaQuest 2, en MetaQuest Pro y la PSVR, digamos así, a estos efectos queda como a un lado, digamos así, para que nos entendamos. Bien, todo esto es lo que habló o lo que se ha hablado en esta entrevista sobre PSVR. Por tanto, tienen interés en ello, pero no en desarrollar juegos, sería mi conclusión.
En cuanto a, a las MetaQuest 3, efectivamente Andrew Bosworth confirma que a final de año saldrán sus MetaQuest 3, que será lógicamente el sucesor o la sucesora de las MetaQuest 2, que llevarán, para llegado ese momento, casi 3 años en el mercado. Y por tanto, sí, se nos insinúa ahí en la entrevista que si se sigue cumpliendo el ciclo de vida de 3 años, imaginaros que MetaQuest 3 vaya a estar vigente 3 años, no tendríamos las MetaQuest 4 hasta el 2026, que sería pues el paso de 2023, que se estrenarían esas MetaQuest 3, hasta 2026, que sería cuando pasarían 3 años. Pero bueno, esto es un poco una predicción que tampoco nos tenemos que tomar de forma estricta, porque esto, como sabemos, puede, digamos así, variarse en función de lo que vaya ocurriendo en el mercado, con otras compañías que saquen sus propios visores, etcétera, etcétera. Aunque ahora mismo, como bien sabemos, el único visor que puede hacer un poco de sombra a, o competencia a Meta, a las MetaQuest, pues es el de Pico, que es el único que tiene un precio muy asequible para el consumidor medio y realmente ofrece unas calidades muy buenas. Bien, por otro lado también nos habla de Quest Pro y nos comentan que no tienen prisa. Andrew Bosworth nos comenta que no tiene prisa en sacar un nuevo visor de estas características, puesto que le ven mucho potencial a las MetaQuest Pro, y que nos comenta que a lo largo de 2023, con actualizaciones de software, se irá optimizando todo el sistema de MetaQuest Pro. Y además incluso le preguntan sobre el famoso sensor de profundidad, y un poco pues en este sentido le quita un poco de importancia a este elemento y nos comenta que nuevamente que a nivel de actualizaciones de software pues mejorarán toda la experiencia, incluido el pass-through a color, etcétera, para que tengamos una experiencia óptima sin necesidad de tener este sensor de profundidad. Y ya terminando, nos habla un poco en esta entrevista de la, digamos así, de la relación que hay entre la VR y la AR. Y nos comenta cómo para él al menos, o para Meta, la VR y la AR, es decir, realidad virtual y realidad aumentada, se van a, digamos así, a auto alimentar una a otra, de forma que van a evolucionar conjuntamente. Habrá cosas de la realidad aumentada que tomará la realidad virtual y viceversa, haciendo que todo el sistema y todas estas tecnologías relacionadas con esta VR y la AR pues evolucionen conjuntamente a mejor. Ya sabemos que, porque lo estamos viendo con bastante claridad, que Meta está atendiendo mucho a la realidad mixta y a la realidad aumentada. Y de hecho también hay muchos rumores, y en este artículo también lo menciona, que puede ser que MetaQuest 3 no sea el único visor que saque en 2023 Meta. Quizá en 2023 MetaQuest 3 sea el visor, bajo mi punto de vista y por lo que se va sabiendo del mismo, será un visor que va a mezclar la VR y la XR, sobre todo la realidad mixta. Bueno, también tendrá por supuesto realidad aumentada, como ocurre con las MetaQuest Pro o las MetaQuest 2. Y parece ser que pudiera ser que otro producto que estuvieran preparando, y ahí os comenté en una de las últimas noticias de 2022, la compra de esa compañía de lentes, LuxExcel, por parte de Meta, para un poco enfocado a esto que voy a comentar, y es que es muy posible que lancen algún producto de realidad aumentada también en este ejercicio 2023, puesto que ya se sabe que Apple probablemente va a sacar su visor, que va a estar más enfocado a la realidad aumentada y la realidad mixta más que a la VR. Y otras compañías pues también están preparando sus visores correspondientes de realidad aumentada. Con lo cual no es descabellado que Meta esté preparando también el lanzamiento de uno de estos productos junto a las MetaQuest 3 para 2023. Bien, pues esto es todo lo que podemos un poco comentar acerca de lo que es esta entrevista con Andrew Bosworth. Empezamos el año igual que lo acabamos, con una entrevista a este bueno, pues persona visible, personaje visible dentro de Meta en lo que se refiere a estas tecnologías. Y vamos a pasar a un tema también un poco que quería comentar con vosotros sobre la Sony PSVR 2. Bien, para terminar el bloque de hardware del noticiario de hoy, de la actualidad de hoy, quiero comentar un poco, bueno, pues ahora mismo, como es lógico, estamos a un mes vista del estreno de la Sony PSVR 2,
y lógicamente pues el visor, los juegos que van a venir con este visor, etcétera, etcétera, pues están en un momento álgido. Hay muchas esperanzas puestas en este visor como realmente un visor que puede hacer que las compañías empiecen a confiar un poco más en el mundo de la VR a nivel de juegos AAA, etcétera. Y bueno, yo ya os he comentado en alguna ocasión las pegas que yo encuentro en este sentido a este visor. Siempre he dicho que me parece un visor que va a ser muy bueno, que tiene sus pegas tecnológicas como el tema del cable, por ejemplo, aunque ya hemos comentado en alguna ocasión que podría haber una posibilidad en el futuro de que tuviera algún dispositivo o alguna forma de utilizarlo a nivel standalone, que imaginaros que a lo mejor saque un dispositivo más adelante Sony que se conecta a la PlayStation 5 por USB o como sea y podamos conectarnos en standalone con una calidad contrastada. Porque uno de los comentarios que hacía alguno de los eh, directivos, etcétera, en este sentido de Sony, es que sin cable no se obtenía una buena calidad, digamos así, lo cual sabemos de sobra los que tenemos, por ejemplo, unas Pico 4 o unas MetaQuest 2, más concretamente unas Pico 4, que hoy día se puede alcanzar una calidad y una experiencia de juego en VR a través de Wi-Fi pues más que notable. Es verdad que lógicamente todavía a nivel de cable quizá tengamos un plus más respecto al Wi-Fi a día de hoy, pero la diferencia, yo por ejemplo las Pico 4 ya lo sabéis que lo he comentado en alguna ocasión, las he utilizado con cable, las he utilizado con Wi-Fi y yo personalmente las diferencias que he encontrado entre una experiencia y otra son muy finas, no hay tanta diferencia como por ejemplo si ocurría en MetaQuest 2 que se notaba más la diferencia entre el cable y el wifi. Pero en Pico 4 se nota mucho menos y que duda cabe que seguramente en MetaQuest 3 se notará menos y en visores futuros pues se igualará todo. Incluso con esa sospecha de que el dongle que va a sacar Pico, se supone que en este año 2023 traiga la tecnología Wi-Fi que nos permitiría tener una latencia mínima y por tanto mejoraría mucho más la experiencia si cabe en Wi-Fi de PSVR. Eh, por tanto, yo creo que pues que esto no es del todo cierto, que los chicos de Sony lo están utilizando un poco para justificar el uso del cable, me parece bien. Pero hoy día decir que no podemos obtener buena calidad o una experiencia buena a través de Wi-Fi me parece estar un poco fuera de la realidad. Que hay margen de mejora, sí, pero obtenerse se puede obtener y hay que aclararlo. Por otro lado, que duda cabe que eh, bueno, si el visor de las PSVR 2, ya sea de manera oficial o extraoficial, consigue tener compatibilidad con PC, esto podría multiplicar los usuarios que querrían hacerse con este visor, puesto que ahora mismo, yo ya lo he comentado, el hecho de tú tener que comprarte una PlayStation 5 para poder usar el visor, pues echa hacia atrás a muchos posibles compradores. Y aparte, bueno, pues quieras que no quieras, a día de hoy sabemos que van a salir algunos juegos exclusivos usando todas las características del visor, de ápticas, de sonido, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay un catálogo especialmente extenso de exclusividades que estén por salir para este visor. Por tanto, esto también puede echar de atrás a muchos compradores, incluso usuarios habituales de la propia Sony. También el precio del visor de 600 euros, que a lo mejor para el usuario que suele usar más VR, que bajo mi punto de vista son los usuarios de PC, de ordenadores, es un precio que podemos considerar hasta bastante ajustado y bastante bueno, pues para un usuario de Sony que no está acostumbrado a este tipo de precios y que a lo mejor no está acostumbrado tampoco a tener una experiencia global a nivel de muchos usuarios de VR, pues quizá haya muchos usuarios de Sony que no le vean la gracia de comprarse un visor que cuesta casi lo mismo que la consola, simplemente para jugar a dos o tres juegos más exclusivos. Quizá cuando pase un poco de tiempo y haya más exclusivos disponibles por parte de Sony, que seguro que los va a haber, pues haya más usuarios que se animen. De hecho, una empresa que se dedica a hacer estadísticas ha mencionado que se espera que en el primer año se vendan 1.600.000, perdón, 1,6 millones de unidades
de PSVR 2 y sin embargo calculan que para 2027 pueden haberse vendido 10 millones de unidades. Lo cual, por ejemplo, a mí es una estadística que muchos usuarios de Sony o divulgadores, etcétera, se vanaglorian de estas cifras, cuando a mí no me parecen tan sorprendentes cuando MetaQuest 2, por ejemplo, un visor que hay muchos usuarios y divulgadores de Sony que están un poco desmejorando o poniéndolo como algo negativo, como un visor que tampoco es para tanto, eh, pues consiguió vender 17 millones de unidades en tan solo 2 años. Estamos hablando que esta estadística que ha sacado esta compañía, estaríamos hablando del 2027, 2023, 24, 25, 26, 27. Estamos hablando que en 5 años llegaría a vender 10 millones de unidades, cuando MetaQuest 2 ha vendido 17 millones en 2 años prácticamente. Por tanto, pues bueno, tampoco me parecen, me alegra, pero sin duda alguna, si el visor de Sony tuviera una compatibilidad oficial con PC, estas cifras se podrían multiplicar mucho porque en PC hay muchos usuarios que el cable no es un inconveniente para disfrutar de la VR y hay que decirlo, las características que tiene este visor, lejos de que a lo mejor las lentes que tengan sean Fresnel y no Pancake, como es la tendencia últimamente en los visores que van saliendo, para PC sobre todo, o en standalone, sí tiene unas características muy atractivas con los sensores ápticos de la cabeza, los sensores ápticos en los mandos, los gatillos con adaptables, adaptativos, en el mando también, 4K, la tecnología HDR que nos va a dar un contraste y una nitidez, etcétera, un panel OLED, en fin, tiene unas características el visor muy atractivas, pero qué duda cabe que si no se potencia esto eh, con una compatibilidad total, pues puede hacer que mucho no se venda tanto como a Sony le gustaría. Y por último, en este ámbito lo que quiero es un poco poner de manifiesto el hecho de que, pues eso, hay muchos usuarios que estoy viendo por Twitter sobre todo, de más divulgadores más, digamos así, cercanos a Sony, más acérrimos de Sony, de la marca Sony, que para un poco vanagloriar su visor, pues ponen un poco en tela de juicio lo que hay anterior, como diciendo, no, pero es que lo que las Quest 2 no te dan la misma experiencia que te va a dar PSVR 2 y la ignoran Pico 4 algunos, por lo que yo he podido ver. Parece ser que cuando hablan, por ejemplo, que lo que he comentado antes, de que Sony dice que la experiencia en Wi-Fi no tiene la calidad suficiente a día de hoy, pues parece que no ante estos divulgadores que yo comento no han tenido o no saben que existe Pico 4 con una experiencia VR en Wi-Fi más que reseñable. Pero bueno, esto es también muy típico de estas consolas más masivas, de que cuando sale lo suyo es lo mejor, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que hay que saber de lo que se está hablando cuando se habla, porque si no puedes meter la pata muy fácilmente, como están ocurriendo con estos divulgadores que intentan lógicamente dar valor al visor que va a sacar Sony, como si Sony fuera la panacea de la VR, hubiera descubierto de repente la VR y antes de Sony o antes de las PSVR 2, etcétera, no existiera otra cosa. Cuando yo lo he dicho muy claro en muchas ocasiones, si no existiera MetaQuest 2, si no existiera MetaQuest, si no existiera Oculus Rift, si no existiera Pico 4, no existirían las PSVR 2, porque gracias a estas plataformas, Pico 4, Pico y Pico 3 y MetaQuest, etcétera, no se habría creado un mercado emergente ahora en el mundo VR y las Sony PSVR 2 quizá ni se hubieran planteado nunca. Con lo cual tengamos, lo único que yo pido a estos divulgadores es que se apasionen con sus productos de Sony, etcétera, etcétera. Yo mismo, como sabéis, los usuarios de ReverQuest VR, tengo ya reservadas mis PSVR 2, me compré una PlayStation 5 de segunda mano para poder no solo disfrutarlo, sino también comentarlo en el canal, etcétera, etcétera. Pero hay que tener un poco de respeto por la historia de la VR, por todo lo que ha habido anteriormente, hay que tener conocimiento de ello, porque muchas veces lo que ha habido anterior provoca que pueda haber productos como el de Sony, que va a ser un gran producto,
pero que quizá vuelva a repetir si no se hubiera creado ese mercado tan emergente en la VR, AR y XR por parte de Quest o de Pico, pues quizá los chicos de Sony no se hubieran planteado ni sacar el visor. Con lo cual, pues eso, tengamos ese respeto. Por lo demás, intentemos siempre dar información a los usuarios real, información que no esté sesgada por los gustos del divulgador de turno, etcétera, porque es muy importante para que después los usuarios puedan hacer sus compras o opinar también de forma clara, nítida y sin que estén cometiendo errores o teniendo básicamente una información correcta de todo esto. Bien, pues con esta reflexión en cierta manera acabamos lo que es el bloque de hardware y vámonos con el bloque de juegos. Bien, Reverquest pues en el bloque de los videojuegos lo primero que os quiero destacar es que en el día de ayer hice una actualización del RetroPack FPS, ya sabéis, ese pack que tenéis disponible en el repositorio. Tenéis un tutorial de uso del mismo y de instalación que os lo dejo por aquí para el que no lo haya visto todavía. Pues hemos actualizado ese RetroPack FPS con un fichero que hemos subido también al repositorio, os lo he subido allí. Y en la pestaña de comunidad, también en Telegram lo comuniqué el otro día, pero concretamente en la pestaña de comunidad tenéis cómo hacer la instalación de este. Es muy sencillo, por eso no he hecho un vídeo al efecto, porque no creo que nadie vaya a tener dificultad con las instrucciones que doy en la pestaña de comunidad, así que los que tengáis este pack y lo queráis tener actualizado, pues pasaros por la pestaña de comunidad y ahí os pongo los pasos que tenéis que dar para actualizar lo que es el RetroPack para que lo tengáis a la última versión y a la última con las últimas modificaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que quería decir. Por otro lado, nos metemos en el área de los VR mods porque ha empezado 2023 con varias noticias al respecto. Por un lado, Subnautica, que es un juego donde tenemos que ir debajo del mar, nos vamos a enfrentar a criaturas marinas y distintas aventuras dentro de una forma muy inmersiva, por cierto, del mar. Tenemos Subnautica, que es el que yo estoy mencionando, y Subnautica Below Zero, que es la continuación del juego. Pero concretamente para Subnautica se ha sacado se está testeando más bien un VR mod para incorporar al juego, para hacerlo más inmersivo si cabe, lo que son motion controls, es decir, controles directamente con los mandos de los propios visores. Ahora mismo, como digo, está en fase de testeo, pero pronto pasará, digamos así, a estar correctamente testeado y por tanto ya podré yo recomendarlo de una forma más segura. Ahora mismo simplemente deciros que existe y poco más. Por otro lado, ha salido una novedad y estáis viendo un vídeo sobre el inyector, un Real Engine 4 de Playdoc. Ya sabéis, ese inyector que nos va a dar la posibilidad de jugar en VR a miles de juegos y concretamente nos comentan desde la página amiga Flat2VR, nos comentan que está realizando una serie de incorporaciones dentro de su sistema de su inyector para mejorar determinadas cuestiones fundamentales para poder llevar cuanto más juegos de pantalla se puedan a VR que tengan este sistema, este Unreal Engine. Concretamente en el vídeo lo que estamos viendo es la incorporación de compensación de distancia de la cámara a la hora de jugar a determinados juegos como Octopath, Bloodstained, etcétera, etcétera. Estos son juegos típicos que vemos, digamos así, como si estuviéramos viendo el tipo juego roguelike, tipo juego. Es decir, vemos como los pasillos por donde van los personajes, etcétera, etcétera. O el personaje que manejamos nosotros. Claro, eso si no lo vemos, si lo vemos, digamos así, a la distancia, vemos que tiene un efecto 3D, como vemos en ese vídeo al principio, pero después, con esa compensación de distancia que aplica, es como los juegos de plataformas, para explicarme mejor. Por ejemplo, ahora mismo he caído en un ejemplo, Moss, la saga Moss de nuestra ratita preferida de la VR Kill. Ese juego podríamos verlo de dos formas, desde lejos, y por tanto lo veríamos todo de forma menos inmersiva, estaríamos viendo como un escenario en 3D, pero a la lejanía, sin estar dentro de él, digamos así, con una inmersión menor.
Pero en el MOS, quien hayáis jugado a algún juego de esta saga, veis como nosotros prácticamente estamos dentro de los escenarios. Si miramos alrededor, vemos los escenarios, las montañas, etcétera, etcétera. Pues este es un poco el enfoque de esta mejora que está aplicando Playdog. Es el hecho de esa pantalla que nosotros veríamos en el juego normalmente a la distancia, acercarla al usuario para que nos sintamos el 3D mucho más inmersivo y nos sintamos más dentro del juego que de la otra manera. Pues esto se está incorporando para este tipo de juegos, tipo juegos de plataformas, juegos roguelike, etcétera, etcétera. Bien, y además también se nos comunica en esta noticia que he podido leer que como ya yo lo sabía por otra parte, el inyector va a ser totalmente libre, lo va a compartir gratuitamente con todos los usuarios y será open source o lo que quiere decir que podrá ser modificado por cualquiera y a su vez pues imaginaros que alguien lo modifica o el propio Playdog para que podamos jugar ya no solo a los de Unreal Engine 4, sino también a los de Unreal Engine 5 o a los de Unreal Engine 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podrá ser, una vez que la aplicación, que también seguirá siendo actualizada por Playdog, podrá ser modificada por otros usuarios para crear motores específicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como veis, el proyecto este de Unreal Injector es un proyecto que puede dar una revolución total al mundo de la VR por todo lo que comento. Bien, y pasamos a Spider-Man y Spider-Man Miles Morales. Ya os comenté que estaba a punto de lanzarse por parte de Luke Ross. Ya sabéis que Luke Ross los VR mods que saca suelen ser de pago a través de su Patreon. Pero bueno, yo estoy en este sentido, soy Patreon de este señor, también para en un futuro traeros sus mods al canal. Y parece ser que ya está disponible tanto el VR mod para Spider-Man como para Spider-Man Miles Morales. Por tanto, estos dos juegos ya los podemos jugar en Fantástica VR. En este caso, más bien un formato 3D inmersivo. Eh, y bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta, yo no lo he probado todavía, pero que sepáis que ya está disponible, ya no es solo un rumor, sino que está disponible y ya se puede descargar desde el Patreon de Luke Ross. Bien, dejamos el mundo de los VR mods, que como veis viene cargadito en estos días, y nos vamos a un pequeño apunte de PSVR 2, concretamente de Dark Pictures Switchback, que es el juego que va a sacar la compañía responsable de la saga de Dark Pictures de terror, un juego sobre raíles, pero que promete ser una experiencia diferente porque va a utilizar en plenitud técnicas que tienen o dispositivos o cualidades que tiene el visor Sony PSVR 2, como puede ser el eye tracking, por ejemplo, para que nos aparezcan, eso es lo que dicen, ya veremos cuando juguemos a él, nos aparezcan en función a donde nosotros estemos mirando los enemigos, nos den sustos más realistas, etcétera. También usará las ápticas para sentir el aire en la cabeza, para sentir en las manos o el traqueteo también del cochecito en el que vamos, etcétera, etcétera. Por tanto, promete ser una experiencia muy novedosa dentro de lo que es la VR, aparte de la fidelidad visual, etcétera, y sonora con sonido 3D que nos va a proporcionar gracias a las características del visor Sony PSVR 2. Por tanto, pues aquí vemos juegos exclusivos. Este Switchback, como ya sabéis, es exclusivo, al menos de momento, para PSVR 2, y en este sí se va a utilizar, parece ser, toda la tecnología que trae el visor. Y por ejemplo, pues también tenemos, como ya hemos hablado varias veces, Horizon Call of the Mountain. Pero bueno, es muy positivo que se destaque, ha llegado este momento, pues que juegos como este van a utilizar todo el potencial del visor para darnos una experiencia superior a pesar del cable, etcétera, etcétera. Bien, pasamos ya por último a los juegos más vendidos en Steam en 2022, en lo que se refiere, yo voy a comentar lo que se refiere al área de la VR. Recientemente han salido estas estadísticas, la ha publicado Steam, y bueno, pues simplemente comentar un poco por encima pues cuáles son los juegos que se han vendido más en Steam en el año 2022. Y tenemos en primer lugar After the Fall, Beat Saber,
Tenemos Blade and Sorcery, Bone Lab, Bone Works, Half-Life Alyx, que a pesar del tiempo sigue estando ahí, como Beat Saber por ejemplo, Into the Radius, Pavlov, Superhot VR, Skyrim VR y Zenith. Estos son los, en ese orden, los juegos que más han vendido de VR en el año 2022. Y bueno, pues qué duda cabe que nos dan una señal de pues que de lo vivo, digamos así, que está o lo viva que está la VR en Steam a día de hoy, gracias entre otras cosas, como hemos mencionado antes, a visores standalone como MetaQuest 2 o Pico 4 que permiten que más usuarios de una forma más asequible puedan acceder no solo al formato nativo, digamos así, de esos visores, sino también al formato PCVR, porque hay muchas personas, que duda cabe, que tienen un buen equipo para jugar a juegos de pantalla, pero a lo mejor como los visores hasta hace muy poco, hasta hace 2 o 3 años, no eran tan asequibles, pues no se habían animado a la VR. Sin embargo, yo estoy muy contento de que continuamente en el canal, en ReverQuest VR, muchos usuarios que están incorporándose ahora mismo al mundo de la VR, pues me transmiten su alegría, incluso lo que me pasó a mí en su momento, ¿no? Lo rompedor que es o lo rompedora que es la experiencia de juegos en VR o de experiencias o vídeos, etcétera, etcétera, respecto a jugar en pantalla. Y se da ese tópico que yo he comentado también en algunas ocasiones de que cuando juegas a juegos VR es muy difícil regresar a los juegos en pantalla. Yo de hecho cuando juego juegos en pantalla los juego a través de la VR en pantalla gigante, etcétera, etcétera, como ya os comentaré en algún que otro vídeo. Pero es muy difícil volver a jugar en pantalla una vez que tienes una experiencia tan inmersiva, tan realista y tan diferente gracias a los visores VR. Bien, ReverQuest maníacos, pues esto es todo en el día de hoy. Este es el primer noticiario de 2023. Espero que os haya sido entretenido, que os haya sido interesante. Y como siempre digo, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Comentad lo que deseéis en la zona de comentarios. Os espero. Y también en el grupo de Telegram, aquellos que no lo conozcan todavía, que se unan, que poco a poco vamos siendo más. Y nos lo pasamos muy bien hablando de VR, disfrutando de VR allí en Telegram. Bien, pues nos vemos. No me falléis. Chao, chao, ReverQuest maníacos.